Bueno, cuando terminamos la clase, si les queda alguna duda sobre lo que hablamos anteriormente o sobre la clase o lo que fuera, nos quedamos y seguimos charlando con los que quieren consultar algo, ¿sí? Háganme acordar al final de la clase que les digo la fecha del segundo parcial. La clase de hoy, que es la unidad 4, que sería la clase 8, y yo le puse clase 8 bis a la de calidad. La de calidad la vamos a ver si llegamos. Vamos a hacer como un repaso general, porque después es leer y es leer un poco nada más, ¿sí? O sea, no hay mucha explicación, digamos. La calidad en datos es un tema nuevo, digamos, en cuanto a todo esto del Big Data, o sea que no tenemos mucha información. Así que lo vamos a leer y vamos a redondear un poquito. La idea es poder llegar a tratar las dos clases hoy, y si no llegamos, la clase 8 bis sería la de calidad, la van a tener que leer ustedes, ¿sí? En el examen no va a haber mucho más de eso que está ahí, dentro de lo de qué es calidad. Bueno, arranquemos. Hoy vamos a ver tamaño de muestra y error, que era lo que nos había quedado. Para eso habíamos estudiado intervalos y entendido un poco lo que eran los intervalos de confianza. Bueno, el recorrido de la clase va a ser este. Vamos a hacer una introducción a la clase, vamos a ver bien por qué tener en cuenta el tamaño de muestra y cómo calcularlo, el margen de error y los niveles de confianza, el propósito y la elección de una muestra, y el cálculo de la muestra, que es de lo que se trata la actividad práctica. La actividad práctica es la guía número 4, como decía Mariana, que está ya subida en el campus, y tiene temas, los temas son intervalos de confianza y tamaño de muestra y error, ¿sí? Bueno, tamaño de muestra. Es necesario tener en cuenta que al definir un tamaño de muestra, el investigador lo que hace es evitar el sesgo o esa tendencia que uno tiene de tirar los datos para donde uno quiere. Entonces, tener en cuenta lo importante que es el tamaño de muestra nos lleva a evitar ese sesgo, ¿no es cierto? El tamaño de muestra, ay, perdón, estoy mal de la garganta y me cuesta hablar y pensar a la vez. Decía entonces, el tamaño de muestra es algo que nos va, primero que todo, nos va a ayudar a poder definir nuestra investigación con un determinado error o un determinado nivel de confianza, ¿sí? O al revés, si yo quiero tener una investigación con un determinado nivel de confianza de esta investigación, de estos parámetros que yo voy a elegir, de esta inferencia estadística que yo voy a hacer, voy a tener que, según ese intervalo de confianza, o esa confianza, perdón, que yo quiero de mi investigación, voy a tener que tener un determinado tamaño de muestra basándome en la población que tengo. También, otro de los factores que influye en el tamaño de muestra es el error. Según con el error que yo quiera trabajar, voy a poder determinar el tamaño de muestra, ¿sí? El tamaño de muestra, entonces, es muy importante. En la práctica, el tamaño de muestra es lo más importante porque primero es imposible trabajar con la población en general, ¿no? La población de lo que estemos investigando es como mucha pérdida de tiempo y mucha pérdida de dinero. Si estoy trabajando en una empresa, obviamente voy a estar condicionado, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber cuál es el tamaño de muestra. Entonces, ¿cuál debe ser el tamaño de muestra? Sería la incógnita. Bárbaro.
Es importante, no voy a poder trabajar con la población seguramente. Si trabajo con muestras muy chiquitas o con datos muy pequeños, obviamente no voy a muestrar y voy a trabajar con toda la población, eso es lo ideal. Pero en la realidad no sucede. Entonces, ¿cuál va a ser ese tamaño de muestra? Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo durante este recorrido. Bueno, como dice acá, sin dudas, depende de qué tan exactos necesitemos que sean los datos y qué tan cerca querramos que estén de la población, ¿no es cierto? Bueno, para poder empezar a entender esto de tamaño de muestra o acercarnos a lo que es el tamaño de muestra, como dijimos en otras clases, la muestra tiene que ser representativa y, por un lado, puede ser representativa y por el otro lado puede ser adecuada o ambas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, primero, representativa. Hace referencia a que todos los miembros de un grupo de personas tengan las mismas oportunidades de participar en la investigación. Eso ya lo habíamos hablado que quería decir representativa. Y adecuada refiere a que el tamaño de la muestra debe ser obtenido mediante un análisis que permite resultados como disminuir el margen de error, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora en el trayecto del tema, de esta clase, cómo hacer que la muestra sea adecuada, ¿no? Se puede hacer de una forma estadística o de una forma no estadística. Nosotros obviamente nos vamos a enfocar en la forma estadística, pero hay que tener en cuenta también la forma no estadística. Por ejemplo, si se quiere realizar una investigación dentro de una universidad que ofrece 10 carreras diferentes y cada una tiene 700 alumnos, no se querrá hacer 7.000 encuestas, ¿no? Bastará con determinar el tamaño de la muestra, sin embargo, se debe considerar el margen de error. O sea, para poder determinar ese tamaño de muestra, yo en este caso voy a tener que decir cuál es el margen de error. Siempre, 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 cuando yo esté muestreando, voy a tener un margen de error con respecto a la población, ¿no es cierto? Porque no estoy estudiando la población entera, entonces siempre que yo esté trabajando con muestras, voy a tener un error. A veces lo conozco, a veces no lo conozco, a veces lo puedo estipular y a veces lo puedo calcular. A veces digo, bueno, voy a trabajar con un error del 0,05 o quiero un error del 10%. Rosana, ¿el Sí, error no existe cuando trabajas con la población completa? no, Mm. no el error estadístico. El error puede ser, no sé, por el marco muestral o puede ser por el error de repente dentro de un ejemplo, se me ocurre un ejemplo. Si estoy haciendo una encuesta y hay personas que al yo haber tomado mal el marco muestral, hay personas que no son idóneas, por ejemplo, de lo que yo no tienen idea de lo que estoy preguntando, entonces contestan cualquier cosa porque no entienden de lo que estoy hablando, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí sí voy a tener un error. Pero va a ser un error no estadístico dentro del marco, que eso es cuando hablamos de que la muestra sea adecuada, más allá de que sea representativa. Gracias. ¿A vos se te había ocurrido algún ejemplo? Lo mismo, esto de las encuestas, que si te responden mal o te responden con una mentira o te va a dar un error, te Claro. va a dar Pero ese ya esa... no es un error, no es un error estadístico, digamos, sino que es un error, pues ahora vamos a hablar de los errores estadísticos y los no estadísticos. Dentro de la estadística, o sea, vos tuviste todas las respuestas, no podés evaluar el error dentro de los datos, digamos. Sí lo podés hacer cuando vos haces la inferencia, decir que más allá de que no hubo, trabajaste con toda la población, suponete que eran 5 datos nada más, 10, 20, ¿no es cierto? Que vos podés hacer un análisis de toda la población si solamente querés saber eso. El error por lo general, la población es cuando uno tiene
trabaja con una población cuando tiene una certeza, conoce el marco, entonces es medio difícil que haya error, pero puede pasar, como esto que decías vos de las encuestas. Ya cuando vos estás hablando de una encuesta, estás hablando ya, te imaginás el error, porque no podés trabajar con una población. Siempre vas a estar en una muestra muy grande, pero una muestra al fin, ¿sí? Para achicar el error se trabaja con muestras más grandes. Pero si vos trabajas con la población, por lo general, no existen este tipo de cosas, este tipo de errores estadísticos, ¿sí? Como decíamos recién, no estadísticos, que son con respecto al marco. Por ejemplo, a mí se me ocurre si yo quiero hacer una estadística o una encuesta o quiero evaluar, no sé, a personas, ¿no es cierto? Cualquier persona, algo personal de un grupo de personas. No se me ocurre ahora ninguna pregunta, pero algo personal, ¿no es cierto? Y decís, bueno, agarro cualquier persona, y sí, si es algo personal, es algo subjetivo, vas a poder agarrar cualquier persona. Pero si yo quiero encuestar o hacer una encuesta o encontrar alguna inferencia sobre comercios, no voy a agarrar a cualquier persona de la calle y preguntarle, porque ahí voy a tener, obviamente, no sesgo, voy a tener mucho error porque no estoy dentro del marco muestral que realmente me sirve para la encuesta. Si yo voy a hacer una encuesta referida a comercios, qué sé yo, voy a ir a buscar datos no sé, a la Cámara de Comercio, se me ocurre, ¿sí? Entonces, ese marco es el que me va a evitar tener ese error. Ese sería el no estadístico. Existir va a existir si yo meto la pata y quiero hacer una encuesta sobre comercios y le pregunto, no sé, me paro en la puerta de casa y le pregunto a cualquiera qué pasa. Bueno, hablábamos de esto del tamaño de muestra. Como decía, siempre es mejor tener un tamaño de muestra grande para acercarme a la población. Eso es lo ideal, pero en la realidad, si yo estoy trabajando en una empresa, me va a pasar de que no pueda tomar el tamaño de muestra que yo quiera, sino el que pueda o el que me dé el presupuesto. Bueno, entonces esto de representativa es cuando yo reúno personas que tienen los mismos intereses, el ejemplo que daba recién, por ejemplo, del comercio, y que sea representativa no tiene que ver con el tamaño de la muestra, ¿sí? Con la calidad de los datos, ¿sí? Y que sea adecuada sí tiene que ver con el tamaño de la muestra, ¿sí? O sea que la muestra tiene que ser representativa para que no haya sesgo, para achicar el margen de error, y además tiene que ser adecuada siempre hablando de el tamaño de la muestra, que ahora vamos a ir viendo cómo tenemos que irlo haciendo. Bueno, en esta filmina que sigue habla más o menos de lo mismo, de lo que les dije recién. Es mucho mejor tener a las personas adecuadas para contestar esto que habla del marco, ¿no? Para contestar la encuesta, que tener una gran cantidad de personas que estén equivocadas de no poder aportar la información que necesitamos. Una muestra representativa está integrada por personas con intereses similares a nuestro objeto de estudio. No tiene que ver, en este caso, con el tamaño. Lo ideal es poder seleccionar a los encuestados de una población representativa de una muestra aleatoria. O sea, de una muestra representativa elijo aleatoriamente, pero siempre con respecto a una muestra representativa.
Pues yo podría decir, bueno, voy a hacer una encuesta sobre comercio y hago aleatoriamente a las personas de, no sé, de Almirante Brown, elijo de la población aleatoriamente 1000 personas a las que le voy a preguntar, pero obviamente no es una muestra representativa porque es gente que no conoce sobre comercio, por ejemplo. Lo ideal es poder seleccionar de los encuestados una persona representativa de manera, por ejemplo, seleccionar cada 5 miembros de una lista de correos de usuarios que sean realmente representativas para una investigación. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que di recién creo que se entendió. Una vez que tengas la muestra adecuada, hay que decidir el tamaño de la muestra que deseas estudiar. Cuanto más precisa quieres que sea, más grande debe ser el tamaño. Eso es lo ideal, pero no siempre pasa y en general no pasa. Yo puedo agarrar la muestra que necesito, sino que la voy a tener que adecuar a mis necesidades momentáneas. Bueno, entonces, ¿qué es esto del margen de error? Nosotros habíamos visto, a ver si lo tengo más acá abajo, cuando habíamos visto la clase pasada, intervalos de confianza, que el error nos quedaba la media más o menos valor tipificado o estandarizado por la desviación estándar sobre la raíz de n, que era el tamaño de muestra, y este sigma sobre raíz de n era el error estadístico, ¿sí? O sea, ese porcentaje que yo quiero o que me va a dar de error, ¿sí? Yo tengo un tamaño de muestra, me va a decir qué error tengo, qué valor de error tengo, y si quiero tener un error, al reemplazar el error, voy a poder obtener el tamaño de muestra que necesito con ese error, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese error? Bueno, ya habíamos dicho así como en forma más grotesca que es la diferencia que hay entre el dato que yo tengo de la muestra y la realidad de la población, ¿no? Sería la muestra más el error, me daría la población. La media más el error, tengo, por ejemplo, la media de la población. Bueno, el margen de error es el porcentaje de variación aceptable que existe en los resultados de una investigación. O sea, yo voy a decir, ¿con qué error es aceptable mi investigación? ¿Sí? Es la manera de aceptar que los datos no son absolutamente exactos o precisos. Eso es como que cuando uno arranca con la investigación, siempre tiene que arrancar sabiendo que existe este error y que nunca son exactos ni precisos. O porque no me lo permite la situación o porque hay problemas en la encuesta o porque no me da el presupuesto. Siempre son problemas en general por costos y por tiempo, ¿no es cierto? A veces es imposible. Yo quiero hacer una encuesta o trabajar con toda la población, pero realmente la población es tan grande que es imposible. Generalmente las encuestas se basan en información obtenida de una muestra de la población. Es lógico que pueda ocurrir un error de muestreo. Si el 90%, acá hago un ejemplo, si el 90% de los encuestados respondió sí, mientras que el 10% no contestó la encuesta, hay un margen de error de un 10%, ¿sí? Que podríamos decir que es bueno en comparación con si hubiera sido un 50 y 50, ¿no? 50% que respondió que sí y un 50% que no respondió, o un 45% que respondió y un 55% que directamente no respondió. Por lo regular, el margen de error puede ser controlado eligiendo una muestra aleatoria, aumentando el tamaño de la muestra. Lamentablemente, el presupuesto puede llegar a ser un limitante. Eso es lo que les venía diciendo recién, es que si yo tengo un margen de error muy grande, lo que puedo hacer es, bueno, aumento el tamaño de muestra para que me baje el margen de error o el error, ¿no es cierto?
bárbaro, eso sería lo ideal. Ahora hay que ver la situación en la que estoy, si me lo permite o no me lo permite, ¿sí? Menor margen de error requiere un tamaño más grande de muestra, que es lo que acabo de decir. El incrementar el tamaño de la muestra aumenta el nivel de confianza también. Fíjense en cómo de intervalos de confianza que habíamos visto en la clase pasada se desprende todo esta relación, ¿no es cierto?, más allá de las fórmulas matemáticas, de la relación que hay entre el margen de error, el tamaño de muestra y el error. El error, el tamaño de muestra y el nivel de confianza. El incrementar el tamaño de la muestra aumenta el nivel de confianza. Entonces, ¿qué nivel de confianza se necesita para tener una buena investigación o un buen resultado o poder hacer inferencias interesantes? Las opciones típicas, lo que realmente se utiliza es el 90% de confianza, el 95% y el 99% de nivel de confianza. Estaba viendo ayer, me venía a la cabeza una propaganda de Bates que dice 99% de efectividad. Ese 99% de efectividad es el nivel de confianza del estudio que Bates ha realizado sobre, yo no llegué a escuchar bien el número, pero era algo de 30.000, no, 3 millones o 30 millones de muestras. Bueno, estaba interesante el dato porque uno dice, fue un montón, supongamos que son 30 millones de muestras. Hay que ver cómo está hecha, ¿no es cierto?, cómo está hecho ese muestreo. Si uno habla de 30 millones, nosotros los argentinos somos como 45, creo que somos, ¿no? Acá, si todo ese testeo fuera dentro de Argentina, sería como importante que el 99% de los testeos me den perdón, que tenga un nivel de confianza del 99%, ¿no es cierto? Pero me parece que a mí primero que esos 30 millones de testeos pueden haber sido 5 testeos a la misma persona, puede haber sido, se me ocurre a mí, ¿no?, como sesgo de la investigación. O también puede ser que se haya sido en la población mundial. Si lo comparamos con la población mundial, ese 99% deja fuera a millones y millones de test en donde realmente ese 99% que uno cree que es casi el 100%, es un error o un nivel de confianza que parece casi el 100%, que en realidad no sé cómo explicarlo, pero la veo como muy sesgada y como muy, sí, sesgada a la información. Bueno, me fui de tema porque me acordé de la propaganda. ¿Cuál es el propósito entonces de esto de saber el tamaño de la muestra? El propósito del tamaño de la muestra principalmente es reducir los gastos y tiempo, como venía diciendo antes. Siempre tiene que ver, en general tiene que ver con el tiempo o con los costos, ¿sí? A veces se tiene el tiempo, pero hacer la investigación que queremos es muy costosa. Y a veces al revés, se tiene el dinero, pero el tiempo no nos alcanza. Bueno, permitiendo a determinada población sin tener que realizar estudios de cada uno de los miembros de la población. Siguiendo con el ejemplo anterior de la universidad, si encuestamos 10 alumnos sobre su preferencia en telefonía móvil, es muy probable que los resultados que obtengamos sean incorrectos, ya que habría que determinar si las condiciones en las que estos estudiantes habría que determinar la situación en que estos estudiantes se encuentran. Sin embargo, si encuestamos a 500 alumnos, es más probable que nuestros resultados se encuentren más apegados a la realidad.
Si nosotros tomamos aleatoriamente 10 alumnos al azar, puede ser que justamente hayamos pegado en que esos 10 alumnos, 9 no tenían celulares, por lo tanto, nuestra investigación o nuestras inferencias van a ser muy vagas porque voy a tener la investigación sesgada por lo que hablábamos anteriormente. La muestra no va a ser muy representativa ni adecuada. Entonces, si agrandamos el tamaño de muestra, hay más probabilidad de que se disminuya el error, se disminuya el sesgo, ¿sí? Bueno, el propósito del tamaño de muestra es el de acercarnos lo más posible, lo que nos deje la investigación a la población, acercarnos a la población con la muestra, teniendo en cuenta, bueno, el tiempo y los costos, como decíamos anteriormente. Bueno, ¿cómo voy a hacer la elección del tamaño de muestra, no? La elección del tamaño de muestra depende de consideraciones no estadísticas y estadísticas, como hablábamos hace un ratito con Mariana. Las consideraciones no estadísticas pueden incluir la disponibilidad de los recursos, o sea, qué disponibilidad tengo yo de, por ejemplo, como decía hoy el ejemplo de si voy a hacer un estudio o una estadística, una encuesta sobre comercios o comerciantes, ¿qué disponibilidad tengo yo? La Cámara de Comercio, por ejemplo, me da los datos de los comerciantes de Almirante Brown, me da los datos me pone a mi disposición los datos de todos los comerciantes de Buenos Aires. ¿Tiene esos datos? ¿Qué pasa con los datos? Con los datos de los comerciantes que no están dentro de la Cámara de Comercio. Bueno, la Cámara de Comercio me va a dar un marco de muestreo interesante en donde seguramente yo tenga la mayoría de los comerciantes. Pero los que no pertenezcan a esta cámara seguramente me van a quedar por fuera. Y ahí es donde yo ya estoy teniendo un error no estadístico, porque yo me basé en esos datos, pero no están dentro del marco de lo que yo estoy estudiando. Seguramente en la inferencia, cuando yo haga inferencia sobre estos datos, voy a tener que aclarar que mi estudio se basó en los datos que me dio o me facilitó la Cámara de Comercio. O sea que todos los comerciantes que no estén dentro de esa cámara no están incluidos en mi estudio, ¿sí? Bueno, la mano de obra, el presupuesto, la ética, ¿sí? Esas son consideraciones no estadísticas que me van a condicionar el tamaño de muestra, ¿sí? Y las consideraciones estadísticas incluirán la precisión deseada en la estimación de prevalencia. O sea, según la proporción de individuos de la población que yo tome, ¿sí? Va a ser va a depender mi tamaño de muestra, entonces, de la proporción de la cantidad de personas de individuos o de elementos que yo tome de los datos, y de el intervalo de confianza que yo quiera, la confianza que quiera que se base en mi estudio y el error que yo vaya a tener, ¿sí? La confianza, el error y el tamaño de muestra van a influenciar, perdón, en el tamaño de muestra. No sé si se entendió porque hice una mezcla ahí de términos. Bueno, entonces, calcular el tamaño de muestra, que es a lo que va la clase. Calcular el tamaño de muestra o tamaño muestral es fundamental por todo lo que venimos diciendo. Una muestra más grande supone un desperdicio de recursos, una muestra más pequeña produce una pérdida en la calidad de resultados, por todo lo que venimos diciendo recién. Si una muestra es muy grande, pierdo recursos, tiempo, costo, lo que fuera.
Pero si es muy chica, entonces pierdo calidad de datos. Entonces, ¿cuál tiene que ser el tamaño de muestra? Bueno, la ecuación para a emplear depende del objeto que se persiga, ¿sí? Si yo estoy hablando de una proporción o si estoy hablando de una media. Vamos a tener que utilizar una ecuación para poder calcular en forma estadística este tamaño de muestra y dependiendo si yo quiero calcular una proporción o si me quiero basar el estudio en la media, voy a utilizar una fórmula o la otra. También va a depender del tamaño de la población y si la conozco o no la conozco la población. A veces conozco la población y es muy grande, entonces voy a utilizar una ecuación, que ahora la vamos a ver. Y a veces va a pasar que la población la conozco, o sea, no la conozco y me mezclé. Bueno, va a depender si la población es conocida, desconocida, si la población es finita o infinita. ¿Sí? A veces, lo que quería decir, hice un berenjenal, es que la población es muy grande, la conozco, o sea, es muy grande, pero la puedo mensurar, la conozco. No sé, 50 millones, conozco el valor. O sea que es finita, no es infinita. ¿Sí? Es finita, yo conozco el valor. Pero es tan grande que de igual forma voy a tener que utilizarlo como si fuera una población infinita, ¿sí? A veces la conozco y a veces no la conozco. Todas estas situaciones tienen una fórmula asociada, ¿sí? Bueno, decíamos que para estimar el tamaño de muestra en forma estadística vamos a tener fórmulas y vamos a tener que tener para hacerlo de manera estadística, conocer el error máximo admisible, que en alguna literatura aparece como la letra D y en otra aparece como la letra E, ¿sí? Yo se las puse como D y como E para que lo tengan en cuenta. Anótenlo por ahí, que el error máximo admisible puede ser E o puede ser D. Y el coeficiente de confianza de la estimación, que era Z, como vimos en los intervalos de confianza, y la varianza de la población. Que acá dice P por Q, que cuando nosotros hablamos de una proporción, queremos saber una proporción de lo que estemos estudiando, en vez de saber una estimación de la media como con un error del 0,5, por ejemplo, sino que queremos saber el 20%, utilizamos la probabilidad, ¿sí? Ese P por Q es la probabilidad de que suceda y la probabilidad de que no suceda, ¿sí? Nosotros no lo vamos a ver porque no vamos a ver probabilidad, pero dentro de la fórmula vamos a ver una forma fácil de cómo resolver la situación, cuando estamos analizando una media, cuando estamos analizando una proporción. Bueno, estos son los factores estadísticos que influyen dentro de nuestras fórmulas, que ya las vimos, y los pasos son, primero definir el tipo de población. Entonces, una vez que yo tengo el tipo de población, voy a poder seleccionar las fórmulas, que ahora las vamos a ver. Después definir los valores de la variable. Esta es como una forma ordenadita, cada uno resuelve como quiere, pero esta es como una receta ordenada como lo hago yo o como se hace en general. Defino el tipo de población, elijo la fórmula, después voy a definir los valores de las variables a utilizar que yo tengo en los datos del ejercicio y después aplico la fórmula para poder calcular el tamaño de la muestra. Y las fórmulas, para definir las fórmulas, estas son las fórmulas, ¿sí? Fíjense, tengo tamaño de muestra, está el cursor acá, tamaño de la muestra para poblaciones infinitas, para una población desconocida voy a utilizar esta fórmula. Para el tamaño de muestra para poblaciones finitas y con población conocida, voy a utilizar esta fórmula. Bueno, si yo tengo que calcular una población, una muestra, perdón, que en donde quiero saber proporciones de la población, voy a utilizar esta muestra, y si quiero saber proporciones de una población, que en donde se conoce
la población, voy a utilizar esta otra, ¿sí? Entonces, los intervalos de confianza que calculamos la clase anterior, de acá voy a obtener una media poblacional, pero también voy a obtener una proporción poblacional. Cuando hablamos de media poblacional, vamos a tener una desviación estándar conocida o una desconocida, ¿sí? Bueno, los supuestos que nosotros tenemos cuando estamos analizando y utilizando estas fórmulas, ¿sí? Vamos a suponer que la desviación estándar poblacional o es conocida o desconocida, acá me faltó aclarar, puede ser que sea conocida o desconocida. La población, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que tiene una distribución normal, ¿sí? Si no tiene distribución normal, se calcula de otra forma que nosotros no lo vamos a ver, pero sepan que existe, que se puede calcular de otra forma. Sí, nosotros por ahora vamos a calcular siempre entendiendo que la población sigue una distribución normal, porque si no, no podríamos utilizar la tablita que nosotros utilizamos, la clase que vimos intervalos, para poder calcular ese Z, ¿sí?, del intervalo de confianza. Bueno, si la población no es normal, se usa una muestra grande. Bueno, es en otro caso. Si la población no es normal, o sea, no sigue una distribución normal, usar una muestra grande n mayor a 30. Bueno, y este era el intervalo de confianza que vimos en la clase anterior, que era la media más o menos ese valor tipificado por el error. Bueno, y estas son las fórmulas. Acá está todo detallado. ¿Cuándo voy a usar una fórmula o la otra? Es lo importante. Entonces, estas son las fórmulas, las tienen acá. Acá dice cada una de las variables qué es lo que significa. N es el tamaño de muestra. Z es el valor tipificado o estandarizado que calculamos cuando vimos intervalos de confianza. Sigma es la desviación típica. Y fíjense que acá el error, ¿sí?, está llamado con la letra E en vez de con la letra D, ¿sí? El tamaño de muestra, cuando conozco la población, ¿sí?, y es una población finita, ¿sí?, voy a tener el tamaño de muestra va a ser n y va a estar en relación, o en función, mejor dicho, del tamaño de la población. Supongamos que yo tengo, no sé, 5.000 personas a las que no puedo encuestar a todas. Bueno, conozco que son 5.000. ¿Cuál es el error que quiero tener en mi muestra? Bueno, conozco el error, conozco supónganse un 0,05. Y conozco el tamaño de muestra, reemplazo en la fórmula y me va a decir, perdón, reemplazo en la fórmula esta el tamaño de población y el error, y me va a decir cuál es el tamaño de muestra que yo voy a tener que agarrar de esas 5.000, ¿sí?, para poder tener una muestra, para poder hacer una inferencia con un error determinado, ¿sí?, con ese 0,5 de error. Bueno, estas son las fórmulas, creo que están bien claritas, ¿sí? Cuando hablamos del Z tengo que hacer lo que hicimos en la clase de intervalos de confianza, en donde según el Z yo voy a ir a buscar el valor que tenía que tener en cuenta. Si yo tenía creo que era un 95 de porcentaje que yo buscaba del intervalo de confianza, era el 95%, cuando entraba por la tabla buscaba 0,975 y entraba y me daba 1,96, si no recuerdo mal. Bueno, ese es el valor que tienen que utilizar acá, no el 0,95. Igual ahora vamos a ver unos ejemplos sencillos. Y acá cuando hablamos de P y Q, ¿sí?, P es la proporción de la población que yo quiero analizar. Si yo quiero analizar el 50% de la población, seguramente mi P va a ser 0,5 y mi Q va a ser 1 menos ese 0,5. O sea, 0,5 también porque quiero saber el 50%. ¿Sí? Esto es la proporción, el P es de ocurrencia y el Q es de no ocurrencia, por eso se calculan así, pero digamos lo simple es, yo voy a conocer la proporción, porque me van a decir, bueno,
quiero conocer el tamaño de muestra utilizando una proporción de error del 20% de la población. Entonces, ahí me van a dar mi proporción, 20%, o sea, yo voy a utilizar 0,2, ¿no es cierto? El 20% sería, si me dicen el 20%, lo divido por 100 y esa es la proporción, 0,2, ¿sí? Entonces, mi Q va a ser 0,80, 0,8, 0,80 que es lo mismo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Fíjense en que está bien clarito cómo tienen que reemplazar los datos. Si se conoce la población, si se conoce la población y no existen datos anteriores, acá hay un error por copiar y pegar. En la última es, si pueden tachar o aclarar por ahí, cuando se conoce la población y existen datos anteriores, ¿sí? Copié y pegué y arreglé solamente el C y me olvidé de poner acá. Y existen datos anteriores, había que arreglar acá en esta filmina. Bueno, un ejemplo. Dice, un banquero desea estimar el promedio de los ahorros de los habitantes de Venezuela con un error de 2.500, yo supongo que son bolívares, me olvidé de googlear esto, los pesos en Venezuela me imagino que son bolívares, y una probabilidad de 0,95. Si se sabe que la desviación típica es de 40.000 bolívares, ¿cuántas cuentas se deben seleccionar? O sea que acá me está diciendo, me está tirando datos y me está diciendo qué tamaño de muestra necesito utilizar si quiero saber, tener un error de 2.500 bolívares y una probabilidad de 0,95, ¿sí? Esa probabilidad de 0,95 lo que me está diciendo es me da el porcentaje de nivel de confianza que yo quiero tener, con el que yo quiero tener esta estadística, ¿sí? Entonces, ese 0,95 se lo imaginan en la curvita de cuando hacíamos los intervalos de confianza, es eso que está pintadito, desde dónde hasta dónde va el intervalo de confianza. O sea que me está pidiendo un 95% de confianza. Entonces yo ya tengo el Z. Fíjense. Primero me dice el tamaño de muestra. Me dice el error con el que lo quiero. Me dice el nivel de confianza. Me da la desviación típica. ¿Sí? Entonces yo tengo acá una desviación típica, ¿sí? Un Z y un E, porque me dice que el error también debe ser de 2.500 bolívares. Entonces voy a las formulitas y me fijo, ¿cuál de todas estas fórmulas voy a utilizar? Si me dan el Z, ¿no es cierto? Fíjense, tengo el Z. En ningún momento me habló de la población, sino que me dijo qué tamaño de muestra voy a tener que utilizar, conociendo determinados valores, como por ejemplo la desviación típica, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuál de todas voy a utilizar? Tengo población desconocida, esta también es cuando no conozco la población, pero no me está hablando de una proporción y no me está hablando de una población. Entonces ya descarto estas tres fórmulas para poder resolver mi tamaño de muestra. Entonces, con los datos obtenidos tengo el Z, que era de 95, que como dijimos recién, entraba por la tabla con el 0,975, entraba y buscaba y me daba el Z, que era de 1,96. Si se fijan, acá ya está hecho. La desviación típica ya me la da, que es 40.000, y también me da el error. Todo esto elevado al cuadrado me dice el tamaño de muestra. Entonces, ¿cuántas cuentas se deben seleccionar? Se deben seleccionar 986 encuestas para tener
una confianza del 95% y un error de 2.500 bolívares. ¿Sí? Otro ejemplo, dice, de una población de 500 sucursales, de 5.000, perdón, sucursales, de una gran corporación, se desea tomar una muestra para estudiar su funcionamiento, con un error del 3%. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? Bueno, nos piden el tamaño de muestra, tenemos los datos, tenemos el dato de la población, eso ya, o sea, tenemos una población conocida. Dice, una muestra para estudiar su funcionamiento. Tenemos el error, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? El error y conocemos el tamaño de muestra. Entonces voy a las fórmulas. Acá ya está escrito, pero vamos a verlo en las fórmulas. Tengo tamaño de muestra, o sea, muestra conocida. ¿La muestra es finita o infinita? Infinita es cuando es muy grande o cuando no la puedo mensurar, ¿no? No puedo saber cuál es el último dato, digamos, ¿no es cierto? Para decirlo de una forma más casera. Cuando yo no puedo conocer cuál es el último dato de la población, o sea, cuál es la cantidad total de la población, es una población infinita. Acá me dan, la población es conocida, ¿no es cierto? Tenía también el error. Entonces, en esta donde la población es desconocida, no me sirve, porque yo tengo la población, tengo el dato de la población. Después, en esta otra, en donde yo conozco el tamaño de la población, acá me está hablando de proporción, ¿sí? Entonces, esta tampoco me sirve. La única que me sirve es esta que efectivamente está utilizando en el ejemplo. ¿Sí? Entonces, si conozco el tamaño de población, conozco el error, utilizo esta fórmula, entonces, con un error del 3%, ¿sí? El tamaño de muestra debe ser de 909 sucursales, ¿sí? Para tener un error del 3%. Fíjense que acá tampoco me habla de la confianza, sino simplemente del error, ¿sí? Bueno, otro ejemplo. ¿Cuántos sujetos debe tener una muestra si se desea estimar la proporción de estudiantes que tienen una opinión determinada sobre el servicio de comedor a nivel de confianza del 99,74% y un error de estimación del 5%? Si se sabe que P es del 25%. Fíjense que acá me está dando P, ¿sí? Entonces, P y Q van a ser, P es 0,25 y Q es 1 menos P, entonces va a ser 0,75. Yo ya tengo P y ya tengo Q, entonces otro dato que tengo es el nivel de confianza, que es del 99,74%, y el error también me da. Entonces, con todos esos datos, yo voy a las fórmulas, ¿sí? Y fíjense, tengo P y Q, ¿sí? Pero acá tengo que tener el dato de la población, ¿sí? Si bien, o sea, no me da el dato de la población, o sea, yo tengo una población desconocida, no sé si es finita o infinita, es desconocida, entonces podría utilizar para poblaciones finitas, pero esta si estuviera conocida, perdón, para población desconocida o infinita podría utilizar esta que está acá arriba, pero me está hablando de proporción. Entonces, como estoy hablando de una proporción y me está dando P y me está dando Q, los tengo como datos, entonces fíjense en que se ajusta efectivamente y simplemente a esta fórmula, en donde el tamaño de muestra se utiliza para proporciones de poblaciones infinitas o desconocidas. Bueno, entonces tengo P y Q, el error me decía del 5%, o sea que 0,5, y acá este 3 que figura acá es del Z, que fíjense en que es del 99,74%
Acuérdense que eso es el nivel de confianza, entonces yo tengo que sumar, ¿se acuerdan que sumábamos el alfa medios para entrar por la tabla? ¿Sí? En este caso habría que sumar el alfa medios, entrar por la tabla y seguramente se van a encontrar con que este es 3, ¿sí? Entonces la muestra nos da como resultado 675, la muestra debe tener 675 estudiantes para que tenga un nivel de confianza del 99,74% con un error de estimación del 5%, ¿sí? Bueno, un último ejemplo. En un poblado de 60.000 habitantes se desea calcular el número de personas necesarias para realizar una investigación sobre la opinión de crear un centro de educación del 99, perdón, de qué tamaño debe ser la muestra con una confianza del 95,5% y un error del 3%. Estudios anteriores estiman que el 50% favorece esta idea. Fíjense, acá yo tengo un dato conocido, o sea, un dato anterior que yo puedo utilizar. Acá me lo dan en el ejercicio, pero si yo tuviera que hacer esto yo desde cero, pues yo tengo que estipular el nivel de confianza, yo tengo que estipular qué fórmula voy a utilizar. Bueno, me puedo referenciar a estudios anteriores. En este caso, por ejemplo, estudios anteriores estiman que el 50% favorece esta idea. O sea que yo ya ahí tengo una probabilidad de que elijan esta opción de que sí suceda, ¿sí? En este caso es del 50%, o sea que mi P va a ser del 50% y mi Q va a ser del 50%. Porque, o sea, mi P va a ser de 0,5 y mi Q va a ser de 1 menos 0,5, o sea, 0,5. Si yo estoy haciendo un estudio X, yo tengo estos datos y necesito saber ese P y ese Q, me puedo referenciar a estudios anteriores sobre la misma temática que estoy estudiando, ¿sí? Bueno, entonces tengo el P, tengo el Q, conozco la población, bueno, y la población en este caso es finita, ¿no? Dice 60.000. Voy a las fórmulas y tengo, se conoce la población, o sea, esta es la fórmula de la población, cuando conozco la población y la población es finita, ¿sí? Y además existen, acuérdense que acá tienen que tachar el ni, sino o existen datos anteriores o y existen datos anteriores, la única fórmula que me queda es esta, porque estas otras, si bien tengo P y Q, es para poblaciones infinitas, en donde yo no conozco la población, o sea que esta no me sirve, estas son para poblaciones finitas, ¿sí? Y acá no estoy hablando de una proporción, ¿sí? Ni tengo datos anteriores. Entonces no me queda más que utilizar esta última que tengo acá. Bueno, una vez que tengo todos esos datos, tengo el Z, que lo voy a basar en el 95,5% de confianza, el P, que lo dijimos recién, que era 0,50, el Q, que es 1 menos 0,5, es 0,5, el N, que es 60.000, que es este dato que me dan de la población, tengo el error, que es de 0,03, tengo el dato de la población, menos 1, tengo Z, que lo calculamos, como dijimos anteriormente, y tengo P y tengo Q. Así que 1.091 personas son necesarias para esta muestra, ¿sí? Que me pide la cantidad de personas para calcular para esta investigación de 60.000 habitantes. Bueno, hasta ahí tamaño de muestra y error. Error. No sé si lo recalqué acá, pero error, esta es la formulita del error. Si yo no lo tengo y lo quiero calcular, yo tengo el tamaño de muestra y tengo la desviación estándar, puedo calcular el error, ¿sí? Y les quería mostrar
¿Alguna duda hasta acá mientras que yo voy abriendo? Que quiero mostrarle un programita que encontré en internet. A ver si se ve. Yo no lo veo. Ahí se ve algo, profe, en pantalla. Sí, yo no lo veo. A ver si lo... ¿Ahí sí, lo ven? ¿Sí? Bueno, encontré en internet, hablando de error y muestra, tamaño de muestra, encontré un programita que después se los voy a pasar para si a alguno le interesa, que ya hizo, ¿sí? De la relación del tamaño de muestra y el error estándar, ¿sí? Bueno, yo supongo que ustedes lo ven, lo tuve que abrir porque no, si no, no lo veía. Fíjense, a ver si ven ahí con el cursor, ¿sí? Acá le llama sigma sub x al error, ¿sí? Y es sigma sobre la raíz de n, ¿no es cierto? N, el tamaño de muestra. A medida que aumenta el tamaño de muestra, o sea, el valor n, el error estándar va a disminuir. Y acá en bueno, acá hay toda una explicación, si lo quieren leer, después lo ven. Yo lo que les quería mostrar es cómo con GeoGebra, un genio, que no vi quién era, hizo este programita en donde yo puedo ir variando el tamaño de muestra y me va a ir mostrando cómo varía el error. Acá tenemos una población de 400 números aleatorios, ¿sí? Este ejemplo es cuando yo hago varias estimaciones de la población, tomo varias muestras distintas de la población. En este caso, tengo una población de 400 números aleatorios de 1 a 10, es seleccionada. Un histograma, aparece el histograma. Si la media de 400 números es esta que figura acá, ¿no? 5,71. Yo puedo, para aproximar y conocer la media de la población, ¿sí? Mu, SU, ¿sí? Para poder saber mu, puedo tomar varias muestras de la población para ver si la media de cada una de esas muestras de la población que yo esté estudiando, ¿sí? Para ver si la media de ellas, o sea, la media de las medias es mu, la media de la población. Entonces, acá muestra este programita cómo, al tomar las medias de las medias, ¿sí? Para generar esa media de la población, yo al ir variando el tamaño de muestra y irme acercando más a la muestra, digamos, a la población, perdón, va variando el error. No sé si me explico. Igual ustedes después lo pueden ver, yo les voy a pasar el link para que ustedes puedan jugar también. La media de estos 400 números tomados aleatoriamente, estos son números como si fueran datos de una encuesta, ¿no? Es 5,71. Su desviación estándar es 2,59. Tenemos estos datos con estos números tomados. Luego, 100 muestras aleatorias, 90 son seleccionadas de esta población, su media es 5,71, su desviación estándar es 0,3, ¿sí?
porque esta es 0,59 para esta muestra, pero cuando tomamos 100 muestras aleatorias de la misma forma que tomamos estas, hacemos las medidas y la media poblacional sigue siendo 5,71, pero la desviación estándar varió. Bueno, fíjense. Como si yo tomo una muestra, ¿sí?, de tamaño 1, fíjense cómo va. Acá lo que yo les quiero mostrar es cómo varía el error con respecto a la desviación y al tamaño de la muestra. Fíjense cómo va variando. Cuando yo voy variando este valor, va variando la media y va variando la desviación. ¿Sí? Ahora, cuando yo varío el tamaño de muestra, fíjense acá abajo, ¿no? El n va variando. Yo me voy acercando a 100, que son las 100 muestras aleatorias, y como el error al agrandar la muestra, ¿sí?, va disminuyendo. Más allá de la intuición, ¿no es cierto?, que nosotros, por lo que estuvimos hablando, nos dice la lógica que si yo agrando y me voy acercando a la población, el error va a disminuir. Acá este grafiquito, digamos, lo muestra cómo el error va variando según el tamaño de muestra que yo tengo, cómo me voy acercando a la media. ¿Ven abajo en el dibujito cómo se va acercando? Varía y tiene distintos valores, las frecuencias, pero siempre me voy acercando a una media y la desviación se va achicando y también se va achicando el error al aumentar el tamaño de la muestra, ¿ven? Fíjense en el grafiquito cómo se va, como centrando todo en el medio. Bueno, nada, era un detalle que le quería mostrar y después, si quieren, lo pueden usar como para que matemáticamente se entienda el concepto. Bueno, chicos, hasta acá llegó la clase 8 de tamaño de muestra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y voy abriendo, que me olvidé de abrir, la otra clase. Profe, yo la Sí. dejo porque me tengo que retirar, disculpe. No hay problema, puede leer tranquilamente la de calidad. Bárbaro, Si gracias. alguno quiere leer, no de nada. Si alguno quiere leer, simplemente leerla, o ya la leyó y no tiene dudas sobre lo de calidad, lo puede leer tranquilo, se puede retirar como quieran, chicos. Igual lo vamos a releer rapidito para que quede, para ver si podemos salvar algunas dudas ahora. Bueno, la clase, el otro tema que queríamos hablar en esta clase es el de calidad de los datos. Bueno, el recorrido va a ser este. Y vamos a hacer una introducción a la calidad de datos, que es una definición, el control y los beneficios de la calidad de los datos. Cuando hablamos de la calidad de los datos, hablamos de la calidad en general, ¿no? La calidad que uno tiene en una organización, la filosofía o
o la tendencia de la calidad hoy en día está en todos los ámbitos y en todos los sectores de cualquier organización. No escapa a una investigación, no escapa a los datos, ¿sí? Hay en la norma ISO 9000 hay toda una norma, o sea, la norma tiene un capítulo en donde habla de calidad de los datos. La calidad de los datos que habla en la norma ISO es sobre los datos que uno guarda dentro de una empresa. Hoy en día, la norma ISO recomienda que todo esté documentado y de forma adecuada habla de esta calidad de los datos, ¿sí? Nosotros no vamos a hablar y no vamos a ahondar sobre la norma ISO, que es la que reglamenta toda esta documentación dentro de las organizaciones, sino vamos a dar un pantallazo general para que ustedes después puedan tener una idea de qué es esto de la calidad de los datos, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve realizar análisis y llegar a conclusiones para apoyar la toma de decisiones si la calidad de los datos es deficiente? ¿Sí? Ya de movida tengo que tener en cuenta la calidad de los datos para poder tener bien mi investigación. Entonces, la falta de calidad de los datos es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los responsables de sistemas de información y las empresas en general, pues representan claramente uno de los problemas ocultos más graves y persistentes en cualquier organización. Así lo llama la norma ISO. Problemas ocultos. Cuando la norma, o en general se habla de calidad de una organización, se habla que el 90% de los problemas que tiene una organización son este tipo de problemas, los ocultos. Los hace referencia y hace una analogía con un iceberg, ¿no? En donde uno solamente ve la parte que está por arriba del nivel del agua, pero por debajo del agua el iceberg es 90% más grande que eso que nosotros vemos por arriba, ¿sí? Bueno, esos son los problemas ocultos. En efecto, una buena calidad de los datos es el activo corporativo más potente. Ya sea que la empresa trabaje o se ocupe de X, que sea cualquier tipo de producción o cualquier tipo de organización, siempre la calidad de los datos es la base de toda la organización. Esto lo dice la norma de calidad ISO 9000, ¿sí? Que es una norma europea que acá la regulariza y la reglamenta el Instituto IRA, ¿sí? Pero bueno, que son los que hablan de calidad, ¿cierto? Son los expertos en calidad. Los datos de movida son toda la base de la calidad de la organización. Hay que tener buenos datos, saber administrarlos, saber organizarlos, saber tomar buenos datos, pues no habla solamente de guardar un papeleo, sino de tomar datos, por ejemplo, en la producción, que los datos que uno tome sean valiosos. Para poder hacer calidad dentro de una producción, para poder hacer control estadístico de procesos, por ejemplo, uno va tomando datos, como hemos hecho algún ejercicio en donde se toman los datos de las tuercas, de los tornillos, y con esos datos después voy a hacer un gráfico. Por ejemplo, cuando vimos así rapidito Pareto, eso está haciendo calidad y está tomando datos de un proceso productivo, y de esa forma los datos tienen que ser de buena calidad para de esa forma poder continuar con la calidad en el proceso. Si los datos están mal tomados, ya toda la calidad del proceso es en vano, digamos, porque va a estar mal hecha. Bueno, ¿cómo definimos la calidad de los datos? Como decía recién, según lo plantea la norma ISO 9000, 2000, la calidad se podría definir como el grado en el que
un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Esto es, con la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, ¿sí? A veces cuando uno no está reglamentado bajo la norma ISO, o sea, no va a certificar su proceso, no va a certificar su investigación, no va a certificar de alguna forma su organización, no trabajan, o sea, no va a certificar, no va a tener esa certificación de la norma. Ay, se me fue. La ISO no va a venir a decirme, bueno, sí, si tu producción o tus datos están certificados, pero yo de igual forma puedo utilizar esta información para hacer calidad dentro de mi empresa sin que tenga la certificación. O sea, sin que sea un papelito que dice que yo estoy certificado, puedo hacer calidad de igual forma, puedo seguir toda esta reglamentación que me dice la ISO, pero no voy a tener el papelito que yo estoy certificado por la norma. Entonces, lo que me dice, por eso habla de implícita u obligatoria. Implícita quiere decir que yo la hago sin pertenecer a ISO o si quiero estar reglamentado o certificado, tengo que cumplir de forma obligatoria con esto que estipula la norma ISO, ¿sí? Entonces, este conjunto de características inherentes como requisito que tienen que dar los datos, los da la norma, si yo voy a certificar, o sea, me lo dice el organismo de la norma ISO, si yo no voy a estar trabajando, porque no voy a certificar, porque eso me implica un gasto, lo que voy a hacer es seguir esta norma en forma implícita, o sea, por mi parte en mi organización, o porque quiero tener una buena investigación, si estoy hablando de mi investigación. Y ¿cuáles van a ser los requisitos si la norma no me los va a estar estableciendo para poder certificar? Bueno, eso lo va a tener que estipular alguien dentro de la organización. Si estamos hablando de una investigación, el investigador va a tener que estipular cuáles son los requisitos de calidad de mis datos. O sea que nosotros vamos a tener que poner unas estipulaciones que vamos a tener que ir cumpliendo. Siempre que hablamos de calidad, ahora lo vamos a ir viendo, la calidad es continua. No es que, seguí estos 3 pasos, seguí estas 3 normas y ya estoy dentro de la calidad. No, la calidad es continua, es algo que no se termina nunca. Voy a estipular, yo soy el investigador y voy a estipular estos pasos o estas normas, no serían normas, estos requisitos. Para que mis datos tengan la calidad que yo quiero, voy a estipular estos. En mi siguiente investigación, esos requisitos que yo tuve, ya los tengo, entonces voy a generar otros requisitos nuevos para ir mejorando la calidad de los datos, ¿sí? Siempre, siempre, siempre voy a poder mejorar, porque como dijimos anteriormente, el error siempre está, ¿sí? La calidad de los datos lo que me va a hacer es achicarme ese error, ¿sí? Bueno, acá hay unas definiciones de otras personas sobre lo que es la calidad. Según Login, para ser capaces de relacionar los problemas de la calidad de datos con su impacto en el negocio, tenemos que ser capaces de clasificar tanto nuestras expectativas de calidad de datos como los criterios de impacto en la empresa. Eso que decía yo recién, el investigador va a tener que ser capaz de clasificar las expectativas que tiene de calidad sobre los datos y cuáles van a ser esos criterios que impactan sobre, en este caso, Login habla de las organizaciones y de las empresas, pero nosotros lo podemos extrapolar a nuestra investigación. Nosotros vamos a poder definir criterios, ¿sí?, que después cumplan con las expectativas de la calidad de los datos que queremos y que cumplan con esos requisitos, ¿no?, estipulados. Después el doctor Ishikawa, ¿sí?, un filósofo un ingeniero de Toyota, filósofo, yo le digo filósofo, me sale filósofo, en realidad es ingeniero y aporta a la filosofía de lo que es la calidad continua, ¿sí? Esto de que la calidad nunca se termina, uno de los precursores fue Ishikawa. Según Ishikawa, en su interpretación más estrecha,
calidad significa calidad del producto, ¿no? Cuando uno habla de calidad del producto. Pero en su interpretación más amplia significa la calidad del trabajo, la calidad del servicio, la calidad de la información, la calidad del proceso, la calidad de la dirección, la calidad de la empresa. Obviamente, dentro de nuestra investigación nosotros vamos a estar dentro de todo esto, ¿no es cierto? Más allá de que estemos dentro de la calidad de la información, vamos a estar a su vez dentro de una empresa, de una organización, y todo eso es el conjunto de la calidad, la cual los datos no escapan, ¿sí? Bueno, ¿cuáles serían algunos de estos criterios que yo puedo tomar para tener en cuenta la calidad de los datos? Bueno, voy a poder considerar algunos atributos. Primero quiero leer esto a ver si no me pierdo nada. La calidad de los datos es más que una percepción, ¿sí? No existen estandarizaciones y una talla única en lo que se refiere a data quality, o sea, calidad de los datos. Sí, lo que yo referenciaba antes, existe la norma que nos acerca, ¿sí? O nos estandariza, digamos, a lo que es la calidad de los datos, pero nos acerca. No hay estrictamente aún una norma que hable de calidad de datos. Por ejemplo, cuando hablamos de Big Data, es todo tan nuevo que no existe una norma estricta de datos, para la calidad de datos, por ejemplo, de Big Data. En cualquier momento sale, si no salió y yo no me enteré, porque puede ser, porque el Big Data es lo último y en donde se está haciendo muchas innovaciones con respecto a esta gran cantidad de datos, ¿sí? Bueno, mantener la exactitud y la integridad de los datos, de todos los datos, los tipos de datos en toda la organización, es trabajar por su aptitud para cumplir con sus propósitos en el contexto dado, implica garantizar que cada dato reúne los atributos necesarios. Bueno, y acá hablamos de estos atributos que nosotros vamos a poder, esto es una enumeración, digamos, teórica, no práctica. O sea, cada uno en su práctica va a poder utilizar estos atributos. Por ejemplo, la exactitud de los datos, la integridad de los datos, la actualización, ¿sí? Todo este tipo de atributos yo voy a poder tener en cuenta a la hora de poder estipular esto que decíamos recién, de la calidad de los datos. Vieron que dijimos, es el investigador el que va a estipular con qué, cómo voy a, cuáles van a ser los requisitos de calidad de mis datos. Bueno, algunos de los atributos que yo voy a tener que tener en cuenta son estos: la exactitud de los datos, la integridad, la actualización de los datos, la relevancia, la coherencia, la confiabilidad de los datos, la presentación apropiada de los datos y la accesibilidad. ¿Sí? Esto que hablábamos hoy del marco, bueno, esto refiere a la accesibilidad. ¿Qué accesibilidad tengo yo a los datos? ¿Sí? Si los datos a los que tengo accesibilidad cumplen con la confiabilidad, cumplen con la exactitud, cumplen con la coherencia, ¿sí? Todo esto son los niveles que yo le voy a poder poner a mis datos para que cumplan con esa calidad de datos que estoy buscando, ¿sí? Dentro de una organización, la calidad de los datos es esencial para la consistencia del reporting. O sea, ¿cuál va a ser el reporte que yo haga? Bueno, va a depender de, esta inferencia que yo haga va a depender de la calidad de los datos, que es lo que venimos diciendo desde un principio. La confianza de los usuarios también va a depender de eso, y para la eficacia de los procesos operativos y transaccionales. O sea que la calidad va a ser lo que la calidad en los datos va a ser lo que me genere la confianza en toda la organización o en toda esta relación que yo voy a tener entre quien reciba mi reporting sobre mi investigación. Bueno, entonces, ¿cómo controlamos esta calidad? Aparte de poner los requisitos que dijimos anteriormente, esos atributos a los cuales yo voy a ir
viendo la calidad de mis datos. ¿Cómo la controlamos? Para poder obtener un buen control de calidad se requiere cubrir todo un procesamiento para poder lograr nuestro objetivo, que es mejorar la calidad para una mejor y mayor satisfacción del cliente y de uno mismo como empresa o industria. Acá está apuntado siempre pensando que uno hace la investigación dentro de una organización, ¿sí? Por medio de las etapas, para conocer el detalle de tal procedimiento, por medio de las etapas tenemos la oportunidad de detectar cualquier anomalía que se pueda presentar durante cualquiera de nuestros procesos antes de alcanzar nuestro fin. Por ello, es importante llevar a cabo un seguimiento adecuado, correcto y de mejora continua. Bueno, todo lo que veníamos diciendo, ¿no? Hay que ir, para poder controlar estos atributos que nombramos anteriormente, yo voy a tener que ir haciendo un mejoramiento continuo de estos atributos, ¿sí? Los voy a tener que ir viendo que mejoren de alguna forma, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que los datos tienen un 90% de exactitud para que cumplan con la calidad, ¿no es cierto? Ese es mi requisito. Mi atributo de exactitud, 70%, el 90% tiene que ser de exactitud para que cumpla con lo que yo estoy requiriendo de calidad de datos. Entonces, en la siguiente investigación o en el siguiente estudio o en el siguiente análisis, ya mi exactitud va a tener que ser del 95%, ¿sí? Para ir mejorando la calidad de los datos. Bueno, el aseguramiento de la calidad de los datos es el proceso de verificación a la fiabilidad y efectividad de los datos que debe realizarse periódicamente. O sea, uno tiene que poner un periodo cada cuánto es que va a hacer este mejoramiento, que incluyen acciones como actualización de datos, normalización de los datos, por ejemplo, yo podría certificar los datos, y deduplicación. A veces pasa que los datos están, ya no sirven y están como duplicados, entonces lo que hago es eliminar ese tipo de cuestiones, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de llevar esto de tener en cuenta la calidad de los datos? Bueno, las empresas a los que les importa la calidad de sus datos les permite obtener beneficios claves para agregar valor al negocio y diferenciarse del resto de sus competidores, otorgando minimizar los riesgos en sus proyectos, especialmente en los relacionados con tecnologías de la información, ahorro de tiempo y recursos, haciendo mejor uso de la infraestructura tecnológica y sistemas para explotar su información, toma de decisiones de negocios oportunas. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, analicemos datos, nosotros vemos, por ejemplo, toda la parte estadística dentro de una encuesta, pero yo también puedo hacer pronósticos dentro de una empresa con los datos, ¿sí? Me hubiera gustado dar un poquito más sobre pronósticos, pero no nos dio el tiempo. Cuando yo hago pronóstico, aplico no todas, pero algunas de las herramientas estadísticas que vimos en la cursada, y lo que hago es proyectar por ejemplo, una producción futura, ¿sí? Entonces tengo una empresa en donde quiere saber, bueno, hasta acá tuve estas ventas. Para poder proyectar mi producción al año siguiente, digo, bueno, durante todos estos meses yo voy a juntar datos para poder proyectar cómo fue creciendo mi producción para hacer ese pronóstico para el año siguiente. Entonces yo ya me estoy anticipando, soy proactivo en cuanto a la producción y estoy anticipándome a esa producción. O sea, yo voy a producir más. Una de las estrategias es producir más escalonadamente, de a poquito, para poder cumplir con lo que me requiere mi pronóstico del año siguiente. O sea que yo, sin saber qué voy a vender el año siguiente, ya puedo proyectar con todos los datos que yo junté en la parte de producción de producción y de ventas, perdón, en realidad sobre las ventas que tuve, yo voy a poder proyectar
qué ventas voy a tener el siguiente año, ¿sí? Entonces, juntando los datos de la producción, perdón, de las ventas, yo voy a poder proyectar la producción, ¿sí? Para el año siguiente. Eso es algo que ustedes pueden llegar a hacer al trabajar en una empresa utilizando este conocimiento de la utilización de los datos, ¿sí? Bueno, entonces voy a poder hacer una toma de decisiones oportunas de negocios, como dice acá, en base a la información confiable, válida y limpia. O sea, si yo voy mejorando la calidad de los datos, efectivamente voy a poder llegar a tener un pronóstico acertado de ventas en mi empresa. Bueno, otra es la adaptación a estándares y regulaciones internacionales sobre el manejo de información, permitiendo facilidad al momento de ejecutarlas. Bueno, esto es lo que hablábamos de las normas. Yo puedo llegar a certificar en mis sistemas de información, ¿sí? Bajo la norma, que la norma ISO es una norma internacional. Después están las UNE y un montón de otras normas que son de otra parte de Europa. Mejorar la confianza y las buenas relaciones de la imagen de la empresa ante los clientes y frente a la competencia. Esos son los beneficios que yo voy a tener de trabajar con calidad en los datos. Bueno, acá pusimos unas características que tienen los grandes datos en general, debido a que el Big Data presenta nuevas características, su calidad de datos también se enfrenta a muchos desafíos. Las características del Big Data se reducen a las 4B, en realidad ya se reducen a las 5B y se está planteando, por lo que estuve leyendo, a llegar a las 7B, ¿sí? Entonces, estas características del Big Data son volumen, velocidad, variedad y valor. Y tenemos, cuando hablamos de volumen, se refiere al tremendo volumen, ¿no es cierto?, de los datos. Usualmente usamos terabytes o magnitudes superiores para medir estos volúmenes de datos. Bueno, hablamos de grandes volúmenes de datos así, hablando de terabytes. Antes me acuerdo que hablábamos cuando hablábamos de los celulares y las capacidades y qué sé yo, hablábamos de kbyte y nos costaba entender que era un megabyte y ahora hablamos de terabyte como si fueran los kbytes de antes más o menos. Bueno, la velocidad significa que los datos se están formando a una velocidad sin precedentes y deben ser tratados de manera oportuna. Bueno, hoy a mí se me ocurría un ejemplo, no sé si lo habré puesto por ahí, cuando juntamos datos cuando hacemos un estudio de mercado, muchas empresas reúnen datos por ejemplo, de Facebook, de Twitter, ahora también de WhatsApp, juntan datos y es impresionante la cantidad, o sea, son 50 millones de personas en un segundo que están mandando datos sobre, por ejemplo, un tweet, ¿no es cierto? Que es algo simple, sencillo, es un mensajito y nada más. Y es impresionante la velocidad con la que antes, por ejemplo, pasaba cuando yo era más chica, que tenías que esperar y te quedaba regulando como media hora la computadora para poder enviar algo, porque era muy baja la velocidad. Ahora uno manda y es instantáneo, o sea, no terminas de mandar un tweet y ya hasta aparece, o sea, es todo así como muy, 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 muy demasiado veloz. Y bueno, al ser tanto los datos y tanta la velocidad, es que se junta, aparece esta Big Data o estos grandes volúmenes de datos. Bueno, de esto sabrán más ustedes que yo, que son los que están estudiando la licenciatura, ¿no? Bueno, la variedad indica que los datos grandes tienen todo tipo de datos y esta diversidad divide los datos en datos estructurados y no estructurados. Estos datos de varios tipos
necesitan capacidades de procesamiento de datos más altas. Al ser tan grande la variedad, ¿no? O sea, como decía acá, hay datos que son estructurados y no estructurados, también. Acá, ustedes sabrán más que yo, cuando hablamos de datos estructurados, son datos que ya tienen una estructura, que ya siguen una estructura y entran como piña, digamos. En cambio, los no estructurados tienen que seguir como otro caminito. Entonces, ahí estamos hablando también de esa variedad de datos que me va a dar una característica de estos grandes volúmenes de datos o esta Big Data. Bueno, la cuarta B es el valor, que representa la densidad de bajo valor. La densidad de valor es inversamente proporcional al tamaño total de datos. Cuanto mayor es la escala de Big Data, o sea, cuanto mayor son los datos, menos valiosos son los datos. ¿Sí? Y esto tiene con relación a lo que hablábamos anteriormente del tamaño de muestra y todo eso. ¿Sí? Bueno, y por último, planteamos algunos interrogantes, como por ejemplo, ¿hasta dónde llegar con la calidad de los datos, no? Porque uno dice, bueno, tengo que ir planteándome estos atributos para poder ir planteando la calidad, para después ir renovándola, y después me planteo de vuelta la calidad y la voy renovando, la planteo de vuelta. Entonces, ¿hasta cuándo se les ocurre a ustedes que puedo llegar a plantear esta calidad de los datos? Pregunta, ¿no? Bueno, como dijimos en todo el desarrollo, no va a parar nunca. Esto habla de lo que es la calidad continua, ¿sí? Nunca para la calidad, ni de los datos, ni de ningún otro aspecto de la organización. La calidad es continua, ¿sí? La filosofía de hoy en día de la calidad es continua. Por ejemplo, yo digo, bueno, pero está estandarizado en las normas ISO, ¿cómo hago para certificar? Una vez que certifiqué, ya está, no. Las normas ISO, una vez que yo estoy dentro del organismo, me van a plantear qué tengo que cumplir para poder tener ese estándar de calidad, y después, en determinado tiempo, según la certificación y según la norma, me va a estipular cuándo tengo que volver a hacer todo el proceso nuevamente. Y así, si yo quiero seguir certificado con el papelito que dice que mi investigación cumple con la norma ISO, yo voy a tener que seguir volviendo a cumplir cada el periodo que me estipule la norma, volver a cumplir con todos esos requisitos. Si yo no estoy bajo la norma, va a ser algo que yo ponga periódicamente en el periodo en el que yo estipule, y voy a tener que volver a hacer calidad de datos y volver a hacer calidad de datos. O sea que la respuesta, ¿hasta dónde llegar con la calidad de los datos? No, digamos, no hay un lugar a donde, no tiene fin, no hay un lugar hasta dónde llegar. Siempre se está en la calidad continua de los datos. El otro interrogante, ¿existe alguna forma de medir el data quality, o sea, la calidad de los datos? Sí, existe. Y es esta forma que dijimos anteriormente de poner los atributos. Si yo estoy haciendo calidad por mi cuenta, en mi proceso, lo que voy a hacer es medir los atributos, como dijimos hoy, del 90%. A la siguiente vez voy a ver si cumplí con el 90% y voy a estipular el 90 y pico por ciento, y así yo voy a poder ir midiendo de alguna forma
esta calidad de los datos, ¿sí? Si estoy dentro de la norma, o sea, si estoy certificado dentro de la norma va a ser la que me estipule cuándo tengo que volver y si estoy o no, o sea, me va a medir la norma el dato, ¿sí? La calidad del dato, perdón. ¿Es posible llegar a una tasa de errores igual a 0? Bueno, con todo lo que vimos hasta ahora, creo que se entendió que no es posible llegar a una tasa igual a 0. Casi que ni trabajando con la población total se puede llegar a una tasa igual a 0. Y acá hay algo que es muy importante para todo investigador, es arrancar nuestra investigación sabiendo que no se conoce el 100% que no se tiene un 100% de calidad de los datos y que no existe un error 0, una tasa de error 0 de los datos, ¿sí? Bueno, ¿y de dónde provienen los datos de estos de Big Data? Bueno, como dijimos hoy, las redes sociales, por ejemplo, son un ejemplo de dónde provienen estas grandes, cantidades de datos, ¿no? Estos grandes volúmenes de datos o esta Big Data famosa. Bueno, hasta acá es lo que es calidad, si no me equivoco. Sí. ¿Alguna consulta, chicos?